Imagina a María, una madre de 67 años, quien sale a caminar por el parque que ha visitado toda su vida. De repente, se detiene. No recuerda cómo regresar a su casa. Siente que este lugar le es familiar, pero su mente está en blanco. Este momento la asusta, porque no es la primera vez que le pasa algo así. Sin saberlo, María está viviendo los primeros signos de la demencia. Un trastorno cerebral que afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo. Muchos no saben que la demencia no es una sola enfermedad. Existen varios tipos de demencia y cada uno va a afectar a diferentes áreas del cerebro. Hoy vamos a explorar cómo la demencia afecta a las personas en diferentes etapas de su vida y los diversos síntomas de cada tipo. La demencia no es una parte natural del envejecimiento. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el cerebro cuando alguien como María comienza a experimentar estos cambios. Imagina que tu cerebro es una red compleja de autopistas donde las neuronas son los vehículos que transportan la información. En la demencia, algunas de estas autopistas comienzan a bloquearse. Las neuronas se dañan y eventualmente mueren. Y esto va a interrumpir la comunicación entre las diferentes partes del cerebro. Cada tipo de demencia afecta diferentes áreas del cerebro, lo que significa que los síntomas pueden variar considerablemente. Vamos a ver algunos ejemplos que ilustran los diferentes tipos de demencia. Juan, a sus 70 años, siempre ha sido un hombre activo y con una memoria asombrosa, pero últimamente ha empezado a olvidar los nombres de sus nietos y los eventos recientes. A veces se despierta y no recuerda qué día es o qué tenía que hacer. Le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer, el tipo más común de demencia. El Alzheimer afecta primero al hipocampo, que es el centro de la memoria. Por eso, la pérdida de memoria, especialmente a corto plazo, es uno de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Otros síntomas adicionales a la pérdida de memoria a corto plazo, como vimos en el ejemplo, son la desorientación, confundir el tiempo y el lugar o despertarse sin saber dónde está o qué día es. Dificultad para resolver problemas. Tareas cotidianas como pagar facturas o hacer una lista de compras se vuelven complejas. A medida que la enfermedad avanza, se pueden presentar síntomas emocionales como irritabilidad y ansiedad. Y eso marca un cambio en cómo era la persona antes. A medida que el Alzheimer progresa, va a afectar otras áreas del cerebro y esto va a generar una discapacidad progresiva. Un ejemplo de esto es que en etapas más avanzadas existe la dificultad para reconocer a seres queridos o empezamos a ver la pérdida de la independencia para realizar las actividades de la vida diaria. Rosa, de 75 años, fue al neurólogo porque empezó a tener algunos problemas con su memoria y quería saber qué es lo que estaba pasando dentro de su cerebro. Realizaron una resonancia cerebral y encontraron que tenía pequeños infartos. Estos pequeños infartos han generado que Rosa se sienta frustrada porque ha perdido la habilidad para planificar sus tareas diarias y tiene dificultades para recordar citas importantes. En este caso, estamos hablando del segundo tipo más común de demencia, la demencia vascular. Esta demencia es causada por una reducción del flujo sanguíneo al cerebro, a menudo como resultado de pequeños infartos cerebrales. Con el tiempo, el tejido cerebral muere por la falta de oxígeno y nutrientes, afectando a áreas del cerebro responsables de la planificación y el pensamiento lógico. Como dije previamente, la demencia vascular es la segunda forma más común de demencia, pero a menudo se pasa por alto porque los síntomas pueden parecer sutiles al principio. Ahora vamos a ver el ejemplo de Carlos. Carlos tiene 65 años y comenzó a ver cosas que no existían, figuras que caminaban por su sala de estar, sombras que se movían en las paredes. Al principio, su familia pensó que estaba soñando despierto, pero cuando las alucinaciones comenzaron a ser más frecuentes y vívidas, buscaron ayuda.
y Carlos fue diagnosticado con demencia con cuerpos de Lewy. La demencia con cuerpos de Lewy provoca alucinaciones visuales, trastornos del sueño y síntomas similares a la enfermedad del Parkinson, donde vemos temblor o rigidez. Esto se debe a la acumulación de unas proteínas llamadas cuerpos de Lewy que afectan la química del cerebro. Como les mencionaba, uno de los síntomas más frecuentes son las alucinaciones visuales. En este caso, Carlos ve personas, animales o figuras que no existen y para él son reales como cualquier cosa. Problemas motores como la rigidez muscular y dificultad para moverse, similar a lo que vemos en la enfermedad de Parkinson. Y sueños perturbadores. Son sueños vívidos y agitados que hacen que la persona actúe los sueños mientras está durmiendo. Otra característica de este tipo de demencia es que hay problemas atencionales. Entonces las personas parecen estar desconectados del entorno, como si por un momento estuvieran apagados. Este tipo de demencia es muy particular porque, como vemos, afecta tanto la mente como el cuerpo y genera una combinación de síntomas mentales y síntomas físicos. Ahora vamos a ver el caso de Isabel. A sus 50 años siempre fue una persona responsable y respetuosa, pero en los últimos años sus familiares han notado cambios drásticos en su comportamiento. Hace comentarios inapropiados en reuniones familiares y su comportamiento es cada vez más impulsivo. Isabel fue diagnosticada con demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal afecta las partes del cerebro responsables de la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Y es por eso que los síntomas característicos de esta enfermedad son cambios a nivel del comportamiento y la capacidad de comunicación. Una persona que antes era calmada y reservada con esta enfermedad se vuelve impulsiva y hace comentarios inapropiados en situaciones sociales inapropiadas. Puede actuar sin pensar, como comprar cosas innecesarias o tomar decisiones arriesgadas. Y a medida que la enfermedad avanza, se presentan problemas para comunicarse y expresarse. Otra característica es que estas personas que viven con esta demencia tienen falta de empatía. Hay menos consideración hacia los sentimientos de los demás y esto hace que las relaciones con sus familiares sean muy difíciles. A diferencia de otras formas de demencia, la demencia frontotemporal afecta a personas más jóvenes, como es el caso de Isabel, que tiene 50 años, y los cambios en su comportamiento suelen ser los primeros y los signos más evidentes. Existen muchos mitos sobre la demencia que llevan a malentendidos y estigmatización. Vamos a ver algunos de los mitos más comunes. El mito número 1. La demencia es solo pérdida de memoria. Como vimos, la demencia puede afectar otras habilidades del cerebro, como la comunicación, el comportamiento y la toma de decisiones, no la memoria únicamente. El mito número 2. La demencia es una parte natural del envejecimiento. Aunque el envejecimiento aumenta el riesgo, no todas las personas mayores van a desarrollar demencia, porque la demencia es causada por enfermedades que dañan el cerebro directamente y se puede presentar en personas jóvenes. Mito número 3. No hay esperanza. Aunque no hay una cura definitiva, los tratamientos y cambios en el estilo de vida pueden detener la progresión de la demencia y mejorar la calidad de vida de las personas que están viviendo con estas condiciones. El mito número 4. Las personas con demencia están locas. Esta es una idea muy errónea que a menudo se usa para estigmatizar a las personas con demencia. La demencia no es una enfermedad mental en el sentido tradicional. Las personas con demencia no están locas. Están lidiando con un trastorno cerebral que afecta su capacidad para recordar, pensar y comportarse de manera normal. Necesitan comprensión, apoyo y que entendamos los síntomas, no rechazo. ¿Se puede reducir el riesgo de demencia? Sí. Los últimos estudios han demostrado que hasta el 45% de los casos de demencia se pueden
prevenir si trabajamos sobre factores de riesgo y llevamos una vida activa, realizamos ejercicio de manera regular, una dieta balanceada y mantenemos la mente activa. Estos hábitos nos ayudan a proteger nuestro cerebro. Hay que recordar que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para empezar a cuidar el cerebro. Esto es todo por hoy. Si este video te ayudó a entender mejor la demencia, no olvides darle un me gusta y suscríbete a mi canal para más contenido sobre la salud cerebral. Por favor, comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Juntos podemos romper los estigmas y ayudar a más personas a cuidar mejor su cerebro. Nos vemos en el próximo video. Adiós.